Muy buenos días a estudiantes. Es un privilegio para mí en esta mañana tener este devocional. Y se encuentra en Marcos capítulo 5, del 21 al 34. Y el título de este mensaje es El siervo y su control sobre la desgracia humana. Vamos entonces a orar, ponernos en las manos de Dios y ver lo que Él tiene para nosotros en esta mañana. Padre, gracias te damos por tu presencia en este día, en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por levantarnos, por darnos salud. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, por tu mano que nos acompaña a transitar este día y cada día. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo a entender tu palabra en esta mañana y aplicarla a nuestra vida y que haga un cambio en nuestra vida y ser más parecidos a ti. Oramos que podamos ser de bendición a otras vidas y que otras personas también te conozcan a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 5, versículo 21, y la palabra de Dios dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que este relato real, verídico, está en el Evangelio según San Marcos. Y entendemos que en el Evangelio según San Marcos fue escrito para los gentiles, para los no judíos. Específicamente se cree para los romanos, para el lector romanos. Y presenta a Cristo como el siervo. En cuanto a la mentalidad romana, este Evangelio tiene la mayor cantidad de letras, de palabras latinas. Es el Evangelio de la prisa, de la acción. La palabra inmediatamente se repite más de 40 veces. Y entrando en esta historia, vemos acá dos personajes cuya historia se entrelaza. La historia de Jairo, el principal de la sinagoga, y la historia de esta mujer que padece. Y acá hay lecciones para nosotros en cuanto a cómo Jesucristo trató cada una de estas vidas. Y cómo les fue de bendición. La historia esta se entiende que aparentemente la ciudad de la cual estamos hablando es Capernaum, la ciudad de Nahum. Nahum quiere decir la consolación de Dios, es decir, la ciudad del consuelo. En esta ciudad la mujer que padecía encontró la consolación de parte de su Mesías. Y vamos a ver en esta historia, para entenderlo un poco más, 4 cuadros para relatar esta historia. El primer cuadro que vamos a ver es un cuadro de conocer la fe
y la cultura hebrea para entender el contexto de esta historia. Número 2, vamos a ver el cuadro de la vida de esta mujer que padecía. En tercer lugar, vamos a ver cómo era el cuadro del ministerio de Jesús, de cómo él ministraba en ese tiempo, cómo fue conocido por las personas. Y por último, vamos a ver el cuadro del milagro de Jesús. Vamos a ir entonces al primer cuadro, el cuadro de la fe y cultura hebrea. Vamos a ir para eso en Levítico 15, 25 al 31, donde esta mujer estaba, incluida, su caso, en estas leyes ceremoniales, ritualistas, para entender lo que ella tenía que sufrir en cuanto a esto. Dice Levítico 15, 25 al 31, y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá el sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Para nosotros en el día de hoy no nos parece algo entendible o práctico, o las razones por las cuales estaba relacionada la menstruación con la impureza. Y vamos nosotros a profundizar un poco esto para entender cuáles eran los propósitos de Dios de estas leyes y cómo le afectaba a esta mujer. En primer lugar, nosotros debemos entender que estas leyes fueron diseñadas y entregadas al pueblo de Dios para su bien, por un Dios sabio, por un Dios amoroso, y que tienen algunas de ellas implicaciones más profundas. En primer lugar, ¿no es cierto?, para su higiene personal. Nosotros sabemos que esto implicaba, había leyes con respecto al hombre, hablando del flujo de semen del hombre, de la parte normal y anormal, cuando era algo normal, en cuanto a las relaciones sexuales, y cuando era normal, cuando ese flujo continuaba. Y lo mismo para con la mujer. Estaba el periodo normal que tiene toda mujer cada mes, y había leyes en cuanto a eso de purificación, y había leyes con respecto cuando ya no era normal. Entonces, para un pueblo que fue nómada por el desierto 40 años, era necesario y muy importante la higiene para evitar enfermedades. Número 2, mismo dentro de estas leyes estaban hechas para preservar al pueblo de Israel de enfermedades. Por eso hay leyes en cuanto a problemas de la piel que podían llegar a degenerar en cáncer, o alguna de estas enfermedades, como de esta mujer, que ya era una enfermedad, de poder, ¿no es cierto?, diagnosticar una enfermedad y ver cómo tratarla. Entendiendo que la Biblia no es un libro de medicina, que es un libro es un libro espiritual que nos dice cómo acercarnos a Dios, cómo vivir para Dios, cómo vivir con nuestro prójimo. Aún así, para con el pueblo de Dios había leyes que les preservaban a ellos de las enfermedades. Otro de los propósitos, se entiende que estas leyes tenían para que ellos puedan reconocer a Dios en cada aspecto de su vida, en este caso en salud y en la vida sexual. Había un mensaje más profundo. Algunos estudiosos dicen que hay un mensaje en cuanto a la sangre, como figura de la redención, el valor que tenía para Dios y tiene para Dios la sangre, y el valor de la vida, representada por el semen del hombre. La palabra etimológica donde procede semen es semilla,
entonces la semilla es el fruto de la vida, entonces ya sea la vida, la redención, a través de estas leyes le dan a entender los simbolismos que tenía Dios con estos elementos. Y por último, a la vez entendemos cómo Dios quiso disciplinar a su pueblo como un pueblo santo en estas leyes que lo distinguiese totalmente del paganismo. Nosotros entendemos que en el paganismo había, para adorar a los dioses paganos, había sacerdotisas que ejercían la prostitución, y a través de las relaciones sexuales con prostitutas los hombres después adoraban a Dios. Dios quiso separar estas cosas, que el hombre no relacione la vida sexual, que nada tiene de pecaminoso, con la adoración a dioses paganos, y él hizo esa división. Y acuérdense que en Éxodo 19, cuando el pueblo iba a ir al encuentro con Dios para recibir las leyes, la orden para Moisés es que los hombres tenían que ir, sí, pero habiéndose abstenido de relaciones sexuales antes. En segundo lugar, tenemos que entender que no hay que confundir la impureza ritual con el pecado. Es decir, esta mujer para Dios no estaba en pecado. Estaba, digamos, impura para ejercer, digamos, su cercanía a Dios, participar de la fiesta, y tenía que ser lavada, en algunos casos con aguas, en otros casos a través de un sacrificio, para ser, digamos, purificada, y entonces podía acercarse a Dios. Esto, hasta que ella no estaba purificada, tenía que estar separada del santuario, y a la vez tenía que estar apartada de todo contacto social, porque ella podía contaminar, ¿no es cierto?, a la gente que podía tocarlo, a ella o donde ella estaba, ya sea un mueble, la cama y cualquier elemento que ella había tocado. Y por último, la tercera cosa que nosotros necesitamos entender en este contexto es que en la soberanía de Dios, ella estaba bajo una prueba de su fe, ¿no es cierto?, una prueba en la vida de ella. Es decir, Dios sabía en el tiempo y dispensación donde ella vivió, qué leyes había, qué sexo tenía ella. Dios, digamos, determinó eso, permitió. Dios sabía la enfermedad que tenía, Dios dio autorización para que ella esté, digamos, bajo esa enfermedad, que entre a su vida. Y todas estas cosas, en ese contexto, podemos concluir que ella estaba bajo una prueba. Ella no era víctima de esas leyes. Dios estaba tratando con ella como en su momento trató con Job, un hombre justo, pero que estaba bajo una prueba. Cuando entendemos eso, podemos llegar a entender la diferencia que hay entre pensar que en esa sociedad la mujer, muchas veces escuchamos, era desvalorizada. Digamos, no era verdad de cómo Dios diseñó a esa sociedad, las leyes que le dio. Tenía una función el hombre, tenía una función la mujer. En las primeras partes de la historia de Israel, la mujer tuvo una importancia vital en la vida social, en la vida espiritual, en la vida familiar. Y eso lo vemos nosotros, por ejemplo, en Proverbios 31, el lugar que tenía la mujer, en los Salmos 122, el Salmo 122, 121, 127, donde habla de la familia, ¿no es cierto?, la mujer con los hijos. Luego eso se fue, digamos, diluyendo. En un momento cuando a Jesucristo se le preguntó sobre si era permitido, si era lícito el divorcio, él dijo, al principio no fue así. Y relataba, ¿no es cierto?, el relato de Génesis, y dice, después fue así, y dice, pero por la dureza del corazón de ustedes. Entonces, ¿a qué llegó esa sociedad, digamos, a diluirse, a pervertir, digamos, el valor que Dios le daba a la mujer, a la vida? Bueno, las palabras del filósofo Filón de Alejandría, un filósofo del 20 años antes de Cristo, al 54 después de Cristo, resume la situación de la mujer. Dice, los negocios, los consejos, los tribunales, las procesiones, los festivales, las reuniones sobre la vida pública, con sus discusiones y asuntos en paz
o en guerra son cosas de hombres. A la mujer le corresponde quedarse en casa y llevar una vida retirada. Bueno, ese es un cuadro de lo que estaba sucediendo y la cultura, digamos, judía en ese tiempo, más las leyes que había en ese tiempo, que en este caso involucraba a esta mujer que padecía. El segundo cuadro que nosotros vamos a ver en esta mañana es directamente hablando de esta mujer, ¿qué es lo que ella padecía? La palabra de Dios la nombra como una mujer que durante 12 años padecía de flujo de sangre, ¿no? Entonces vemos, en primer lugar, que ella estaba afectada físicamente. Dice Marcos 5, 25 y 26, pero una mujer desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Bueno, el relato bíblico nos dice que no se trataba de una menstruación normal. Este padecimiento que ella tenía llevaba ya 12 años. Estuve hablando con algunos médicos en cuanto a este tema y la enfermedad de ella puede tener distintos diagnósticos, los cuales no me voy a atrever a decir, pero sí lo que sabemos es que ella, por la sangre que perdía, sin duda su cuerpo carecía de los elementos que necesitaba para estar fortalecida. Podría haber llevado esto a un cuadro anémico con pérdida de hierro, cansancio crónico, baja presión, mucho dolor, que era parte, digamos, del cuadro primario, y como secundario, ¿no es cierto?, tenía la incapacidad de tener hijos, ¿no es cierto? Ella le afectaba esto físicamente, y para entender un poco más de cómo le afectaba, el mismo Señor, cuando la sanó, le dijo: quedas libre de este azote, la palabra azote que después lo vamos a estar viendo, ¿no es cierto? Ella estaba afectada físicamente, pero no solamente físicamente, sino que si ella era casada, la afectaba en su vida marital, en su vida, digamos, como familia. Si era soltera, no podía casarse en esta condición. Si estaba casada, no podía tener relaciones sexuales porque era inmunda, el marido ni la podía tocar, ¿no es cierto? En ese tiempo cualquier hombre, y ahora sería causal de divorcio, digamos, lo que se esperaría de un caso así, ¿no es cierto? Y el tema es que quedaba afectada tampoco por poder tener hijos. Le afectaba en su vida marital si era casada y si no, igualmente. Le afectaba en su vida, en su relación con Dios, porque de acuerdo a lo que leímos anteriormente, no podía acercarse al tabernáculo. La palabra de Dios dice que podía también ser contaminado el tabernáculo y hubiese tenido aún el juicio de la muerte. También le afectaba socialmente. Su enfermedad no era contagiosa, no era que la gente huía como del leproso. El leproso en ese tiempo tenía que ir con una campanita diciendo leproso, leproso. Ella estaba, pero sí afectaba socialmente, porque cualquiera que la tocaba sin querer o queriendo, hasta la noche era inmundo y él tenía que purificarse con agua. Estaba afectada económicamente, porque dice la Biblia que había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Es decir, la esperanza terrenal, humana que ella tenía era ir de médico. Durante 12 años me imagino que debe haber ido a muchos médicos, pero no encontró en ellos la solución. Hoy día aún el cuadro, el diagnóstico, digamos, los síntomas que una mujer puede llegar a tener, aún hoy día es muy complicado. Y por supuesto concluimos que estaba afectada mentalmente, es decir, también psicológicamente, espiritualmente, ya que la Biblia dice: antes le iba peor. Y sí, ¿cómo te sentirías en su lugar? ¿No es cierto? La palabra azote en el griego original es látigo y era el flagelo romano que se utilizaba para castigar a los delincuentes. El Señor Jesucristo, cuando quiso dar una descripción
de cómo él la veía, digamos, destruida, como una persona que haya recibido el flagelo romano por sus malos hechos. 12 años siendo afectada en su mente, en su cuerpo, en su psiquis, espiritualmente, con su familia, en la sociedad. Y todo esto sin duda la debe haber llevado a la tristeza, a la angustia, a la depresión, a la soledad. Es decir, creo que no nos podemos imaginar lo que esta mujer vivió. Y qué tremendo el haber estado en la ciudad del consuelo y haberse encontrado con el Mesías de consuelo. En número 3 vamos a ver el cuadro del ministerio de Jesús. En este cuadro nosotros vamos a ver de que en medio de la esperanza de Israel los profetas habían profetizado 700 años antes, de cuáles iban a ser las credenciales con las cuales iba a presentar el Mesías. Dice Isaías capítulo 35, versículo 4, decid a lo de corazón apocado, esforzaos no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Si la Biblia decía que las marcas del Mesías, la identificación del Mesías, es que iba él a tratar con la gente ciega, los sordos, los cojos, y les iba a dar sanidad, los ciegos iban a ver, los sordos iban a oír y los cojos iban a caminar. Y no solamente hablando de lo que él iba a hacer, sino del espíritu con lo cual iba a hacer. Dice Isaías 61, hablando del Mesías, 61, 1 y 2, el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas, es decir, buenas noticias. ¿A quiénes? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Si nosotros vamos a estudiar por qué se caracterizaba el ministerio del Señor Jesucristo, vamos a ver que se caracterizaba por un ministerio con la autoridad. Dice Mateo 7:29 que la gente lo admiraba a él porque enseñaba como aquel que tiene autoridad y no como los escribas, que tenían que hablar de otros enseñadores para afianzar en lo que decían, ¿no? Él decía, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. La autoridad estaba en él. Ahora, sin embargo, él aclaró de dónde venía su autoridad. En Juan 3:34 él dijo, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. En Juan 7:17 y 18 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y en Juan 14:10 y 24 dice, ¿no crees? Esto le decía el Señor a su discípulo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace todas las obras. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En todo momento la autoridad del Señor estaba avalada por lo que el Padre le había enseñado y Él hablaba, ¿no es cierto?, al pueblo. Estaba avalada su ministerio por el poder de hacer milagros. Esto lo entendió una autoridad espiritual como Nicodemo. En Juan capítulo 3
le dijo, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos, hablando de él y muchos otros líderes judíos, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En ese tiempo era distinto a este tiempo. Nosotros vamos en primer lugar a lo que dice la Escritura para conocer a Dios. En ese tiempo, Dios había dejado, estipulado, de que era necesario en primer lugar conocer o creer y ver la señal y después creer en el Mesías, ¿no es cierto? En Juan 4:48 dice, Juan les dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y ellos los vieron, porque ellos vieron que Jesucristo tenía poder sobre la muerte, resucitaba a los muertos, tenía poder sobre la contaminación, tocó y sanó un leproso, tenía poder sobre la naturaleza, calmaba los vientos y los mares, tenía poder sobre la distancia. Él decía que una persona se había sanado y se había sanado, que un demonio había salido y había salido. Tenía poder sobre los demonios porque los expulsó, tenía poder sobre las enfermedades, hizo vista a los ciegos, a los sordos oír, a los mudos hablar, hizo caminar a un paralítico, ¿no es cierto? Y la mayoría de las veces, primero él hacía un milagro y luego ese milagro era para la plataforma de un mensaje, de una enseñanza que él tenía sobre sí mismo, presentándose a sí mismo como el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre. En Juan capítulo 6 tenemos el milagro de la alimentación de los 5.000 y luego él habló de que él era el pan de vida. En Juan capítulo 9 él habló sobre la curación del ciego. Y en el próximo capítulo vemos que él dijo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. En el capítulo anterior había hablado, en el 8, yo soy la luz del mundo. El milagro de capítulo 11 de Juan, la resurrección de Lázaro, y luego más tarde habló, yo soy la resurrección y la vida. Hacía el milagro y enseñaba. Y por último, era 3, era un ministerio donde proclamaba la verdad. El Señor proclamó la verdad en el sentido de que desenmascaró a los hipócritas que tenían en ese momento los judíos como líderes. Les llamó hipócritas porque la tradición de ellos como prioridad invalidaba los mandatos de Dios. Dijo en Lucas capítulo 20, 46 y 47, guardaos de los escribas que gustan andar con ropas largas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Y en Marcos 11, 15 al 19, después que echó a los comerciantes del templo, se ve la reacción del liderazgo, porque dice que buscaban cómo matarle. Y por último, el ministerio del Señor Jesucristo estaba caracterizado por la compasión. Dice la palabra de Dios en Mateo 9:36 que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Esa palabra compasión habla de que sus entrañas se conmovían, le afectaba ver las multitudes ahí, pero no solamente se conmovía, sino que él hacía, porque vio las multitudes y sanó, vio las multitudes y le dio alimentación, vio las multitudes y les enseñó. Vio a las personas, como Mateo 20:34, vio a un ciego y lo sanó. Vio a un leproso en Marcos 1:41, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Número 4, vamos a ver entonces por último un cuadro del encuentro con la mujer que padecía. En los evangelios nosotros vemos que el Señor terminaba cada día en oración, a solas con su Padre, y de la misma forma empezaba su día en oración. Cada día el Señor iba a depender de su Padre para lo que iba a hacer, la obra que Dios le había dejado para hacer a él. Él tenía, si bien era 100% hombre, era 100% Dios, tenía la revelación del Padre de qué cosas tenía que hacer, y en esas cosas él hacía. Por ejemplo, en Juan 4, él les dijo a sus discípulos, vamos a ir a Galilea, pero en vez de ir rodeando Samaria, vamos a pasar por Samaria. Y en Juan 4:4 dice, porque él era
necesario pasar por Samaria. La palabra era, le era impuesta una necesidad. Y nosotros sabemos que allí en Samaria él se encontró con la mujer samaritana, él la evangelizó, ella llegó a los pies del Mesías y detrás de ella una multitud de samaritanos le conocieron. Él sabía la obra que tenía que hacer ese día. Lo mismo sabía lo que tenía que hacer en este día cuando se encontró tanto con Jairo como con la mujer que padecía flujo de sangre. Si nosotros vamos a ir a estudiar un poco esa ciudad estaba frente al mar de Galilea. Las excavaciones encontraron que en ese tiempo tenía solamente la ciudad 300 metros de edificada por una profundidad de 150 metros y solamente había aproximadamente 1000 personas. Esas 1000 personas eran la multitud que dice la Biblia que apretaba a Jesucristo. No sé si había 1000 o menos, pero ese era el máximo aproximadamente de personas si es que no habían venido gente de afuera. Pero en esa mañana primaveral, él venía de Gadara, venía cruzando el mar de Galilea, él llegó a la costa y cuando ya se apió, ya la gente lo empezó, digamos, a apretar, ya la gente estaba alrededor de él. Y en el mismo momento en que la gente estaba alrededor, se corrió la voz que venía él y salieron de sus casas 2 personas con una necesidad distinta, pero con la necesidad del Mesías. Una era Jairo, que su hija estaba muriendo, y otra era esta mujer. La Biblia dice en Lucas que ella había oído acerca de Jesucristo, de quién era Él, de lo que Él hacía. En ese momento, ¿qué creían los judíos en cuanto al Mesías? Muy interesante. En Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Desde los cristianos primitivos nosotros creemos que el sol de justicia se refiere al Mesías, aquel que va a traer salvación. Creemos que las alas, que habla la Escritura, y en sus alas traerá salvación, está hablando de los rayos del sol que traen salvación, ¿no es cierto? Está hablando de la gloria de Cristo, de la gloria del Mesías, de cómo eso llega a la gente y va a traer salvación. Pero para los judíos del tiempo de Jesús tenía otra interpretación. Es interesante que ellos creían igual, que el sol de justicia era el Mesías. La palabra para salvación en hebreo es marpé, que quiere decir tanto salvación como curación. Ahora es interesante la palabra alas, en hebreo kanaf, que quiere decir puntas, y ellos lo relacionan, a la vez que quiere decir alas, quiere decir puntas, la palabra es kanaf, y ellos lo relacionan con el manto que todo judío tiene, incluyendo el Mesías, pero la diferencia del manto del Mesías al manto de un judío piadoso era que los bordes del manto, ahora vamos a ver otro versículo, tenían el poder de sanidad. En Números capítulo 15, 37 al 41, dice así, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de un cordón azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a Jehová vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Este mandato de Dios habla de que los judíos tenían que hacer algo en las franjas de su manto. Es un mandato que en el tiempo de Jesús ya tenía 1400 años de antigüedad. Ese mandato fue dado en la tierra de Madián, en la actual Arabia Saudita, cerca del monte de Sinaí. Y lo que en hebreo quiere decir franjas,
son borlas, como nosotros ven los flecos de las cortinas, ¿no es cierto? En hebreo es tzitzit. Y en esas franjas o en esos bordes, lo que ellos le tenían que poner en esos bordes, que son las alas, las puntas, tenían que ponerle un cordón azul que hablaba acerca de el trono de Dios. El azul fue ese azul zafiro donde los ancianos y Moisés comieron con el Señor, con Dios, ahí en la presencia de Dios en el Sinaí. Y habla del trono de Dios, habla de lo celestial, habla del Mesías. Esos flecos que tenía el Señor Jesucristo, los judíos creían que si Él realmente era el Mesías, tenían el poder de sanar. Lo que esa mujer entendió es que Jesucristo era el Mesías, que ella podía ser sana si tocaba los bordes, los flecos del Mesías, del talit o del manto del Señor Jesucristo, y es lo que ella hizo. A ella no le quedaba otra opción, ella no podía venir delante de toda la multitud porque la multitud la conocía y la iba a rechazar y se iban a apartar de ella. Ella entendía que no podía tocar a Jesucristo, ella pensaba que el Señor Jesucristo no iba a hablar con ella, no le iba a dar una entrevista. Ella creyó que lo único que le quedaba era ir detrás del Señor, tocar sin que Él lo perciba el manto y de esa forma recibir sanidad. Y uno podrá pensar, bueno, es una posición, ¿no? Fue una excepción, pero fíjate en lo que dice Mateo 14:36. Dice, y le rogaban los judíos que les dejase tocar solamente el borde de su manto al Señor, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Jesús no decepcionó la fe de esta mujer, porque Él ve el corazón, ¿no es cierto? Y lo que nosotros podemos dar es que el Señor se dio vuelta, luego que fue sana ella, y dijo, ¿quién tocó mis vestiduras? Por supuesto que Él lo sabía, pero empezó a buscar hasta que los ojos de ambos se cruzaron. Y ella dice, Marcos 5:33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Él y le dijo toda la verdad. ¿Por qué temía? Bueno, esta mujer había violado las leyes de Dios y lo que ella hubiese merecido es que el Sanedrín considerase esa violación y le diese un duro castigo, más aún que había estado tocando a un rabí. Ella esperaba la reprensión, ella esperaba el castigo a su insolencia y descaro por contaminar a las personas y violar su aislamiento. Y sin embargo escuchó las palabras de consuelo del Señor. Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. En pocas palabras Jesucristo le dijo mucho. En primer lugar le llamó hija. En segundo lugar relacionó hija, antes de decirle sos sana, le dijo tu fe te ha hecho salva, hija salva. Es decir, para Jesús, ella creyó, ella confió en Él, como decía, ella fue salvo en ese momento. Nosotros después de Cristo somos salvos viendo para atrás, 2000 años atrás, encontramos la cruz, la salvación. Los judíos antes de la muerte de Cristo y en el tiempo de Cristo eran salvos mirando para adelante. Ella confió en lo que Él iba a hacer como Mesías en la cruz del Calvario y ella fue salva por mucha revelación que tenía del Señor, por poner su confianza en Él. Ella puso su confianza en Él, más allá de la sanidad. ¿De quién era Él? Ella fue salva. Pero no solamente salva, sino que tuvo la sanidad de su azote. Y no solamente eso, sino que hubo algo que sucedió ahí. Jesucristo no solamente tuvo una relación con ella, sino que Él quiso que sea algo generalizado, algo que el pueblo escuche. En ese momento ella se postra ante Él, le cuenta todo lo que había sucedido y dice y eso tenía un propósito que era más allá. Dios quería restaurarla no solamente con Dios, sino quería restaurarla no solamente al sistema religioso donde ella pudiese acercarse al tabernáculo, sino quería devolverle su estatus, su dignidad como persona, como mujer, como ciudadana de la nación de Israel, como miembro de la comunidad de Capernaum.
toda la población escuchó su testimonio. Escuchó cómo el Señor no la reprendió, sino que le llamó hija, que le habló de salvación, de sanidad, del amor, del trato, la dignidad con que Jesucristo la trató. La vida de esa mujer cambió totalmente, dio un giro de 180 grados en ese momento, en esos minutos, en esa mañana. Ella pasó a ser una nueva mujer. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, muchísimas cosas. Entre ellas quiero compartir solamente Mateo capítulo 7, cuando el Señor habla sobre las tormentas que vienen a nuestra vida. Dice versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La parábola de los dos fundamentos es conocida, ¿no es cierto? Es interesante que la tempestad vino sobre ambas personas, que los ríos golpearon sobre ambas vidas. La persona que había puesto como fundamento a Cristo y la persona que no pone a fundamento como Cristo. A nosotros los justos, los hijos de Dios, los creyentes, también nos ocurren tragedias. También nos enfermamos. También morimos. Nos ocurren las mismas cosas por estar en este mundo. Las guerras, las pandemias, las necesidades, las crisis económicas, los problemas familiares, la violencia, la inseguridad. El tema es cómo lo transitamos, cómo reaccionamos, cómo lo sobrellevamos. Y lo que nosotros aprendemos es que es muy distinto con Cristo que sin Él. Cristo es el Dios de toda consolación. Cristo tuvo palabras de consuelo que llegaron a lo más profundo de esta persona. Esa era la razón por la cual los judíos estaban enamorados de Jesús. Y cómo ellos se regocijaban cuando Jesús les respondía y desenmascaraba la hipocresía de sus líderes. Sus líderes eran llamados por Dios y habían sido puestos por Dios para ser los pastores de Israel, los jueces, los reyes, los profetas, los sacerdotes. Pero ellos se cansaron de eso y empezaron a golpear a los siervos, ¿no? Como la parábola de la venida del Señor Jesucristo. Ellos empezaron a usar al pueblo para su beneficio, en vez de servir al pueblo, ¿no es cierto? Y cuando vino el Señor Jesucristo, la gente entendió que Él era distinto, que Él les sanaba, que les hablaba, que Él estaba con ellos, que Él comía con ellos, que les miraba a los ojos, que los amaba, que los comprendía, que les ayudaba, que les daba esperanza, que les hablaba con amor. Y ellos le siguieron. El Señor Jesucristo nos habla de que tenemos que aprender a caminar de su mano. Él es la roca inconmovible de los siglos. Y podemos avanzar de este mundo tomados de su mano o tomados de la mano de una religión. Hay muchos creyentes que tienen comunión con una denominación, comunión con una iglesia, comunión con un líder de su iglesia, comunión con un ministerio, comunión con una actividad, comunión con los hombres, pero no comunión con Dios. Es muy dura, hermanos, la vida. Golpea fuerte, ¿no? Es muy dura para estar solos, muy dura solamente para transitarlo de la mano de los hombres, o de organizaciones, o de instituciones, aunque sea la iglesia del Señor. Yo le desafío en esta mañana a redescubrir en Jesús el Mesías de consuelo, el Mesías de amor, el Mesías tierno. Tomarnos de su mano, edificar un nuevo fundamento e ir con Él hasta la presencia de Dios. Que Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, por conocer más en cuanto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Ayúdanos, Señor, a encontrar en Él el consuelo para nuestra alma, la fortaleza para seguir adelante de mano de Él. Oramos, Señor, que podamos crecer en nuestro conocimiento de Él, en nuestro enamoramiento, en nuestra obediencia hacia Él. En el nombre de Jesús. Amén.